Hola a todos, soy Ángel Villarino y estamos en Descifrando el Virus. Hace ya 15 días que grabamos el primer capítulo, nuestro estreno, y qué decir, nuestra popularidad la verdad es que se ha disparado. Nos paran por la calle para que firmemos autógrafos, encima de las mascarillas, los taxistas reconocen nuestra voz, nos felicitan. Estamos invitados a comer en prácticamente todos los restaurantes siempre que sea en la terraza. Así que, en fin, teniendo en cuenta la recompensa y el cariño del público, vamos a continuar con esta labor de divulgación, que en mi caso, más que en divulgar, consiste en escuchar y aprender lo que dice, por ejemplo, Stanislao Nistal Villán, impulsor del proyecto, virólogo y profesor de la Universidad CEU San Pablo. ¿Cómo estás, Stanis? Hola, buenas tardes Ángel y buenas tardes a todos. Es un verdadero placer tratar de sacar el segundo programa adelante. Esperemos que esta iniciativa siga y muy contento de tener hoy con nosotros a una de nuestras investigadoras más importantes y bueno, pues encantado de poder hacerle alguna pregunta más adelante. Tenemos también aquí a Juan José López Moya, el virólogo de las plantas, investigador científico del CSIC, que trabaja en el Centro de Investigación Agrigenómica de Barcelona. Un placer saludarte, Juanjo. Hola a todos y también un placer estar de nuevo con vosotros. Como comentaba Stanis, pues estamos encantados de que esto vaya más o menos adelante y esperemos que realmente sea interesante. Saludamos también a Antonio Villarreal, periodista científico del Confidencial y uno de los comentaristas coronavíricos más aplaudidos de Twitter, lo cual no sé si es bueno o malo. ¿Qué tal estás, Antonio? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. También soy muy aplaudido en LinkedIn, lo cual es más desconcertante. La semana pasada tuvimos aquí a Adolfo García Sastre y esta semana tenemos otra eminencia, Margarita del Val, viróloga, inmunóloga, investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, además de especialista en respuesta inmunitaria. A ella, fuera de broma, sí que es posible que la paren a estas alturas por la calle, porque desde marzo es un rostro habitual en televisión. Creo que hoy ha estado, de hecho, en alguna televisión antes de estar con nosotros. Un auténtico placer tenerte aquí, Margarita. Nada, encantada a todos vosotros por esta iniciativa, por esta conexión entre periodismo y ciencia, que creo que, no sé si los científicos calaremos mucho, pero desde luego yo creo que esta conexión sí que está para quedarse, ¿eh? Periodismo y ciencia creo que tenemos un buen futuro por delante. Y no me paran por la calle durante la pandemia porque por la calle voy con mascarilla, así que no me reconoce nadie. Eso es verdad, eso también es verdad. Les recuerdo brevemente la estructura del programa. Vamos a empezar debatiendo sobre un tema de actualidad que nos ayuda a entender cómo avanza la pandemia. Después escucharemos a nuestro invitado, le haremos todas las preguntas que tengamos tiempo de hacer y para acabar desgranaremos el paper de Stanis, la publicación científica escogida cada semana por Stanislao. Cuéntanos en 2 frases, si te parece, de qué nos vas a hablar hoy. Bueno, hoy realmente voy a hablar tenemos pensado un artículo, pero vamos a hablar realmente de 2. Esta semana ha surgido pues alguna comunicación, algún mensaje en los medios de comunicación sobre si la transmisión o una de las transmisiones más importantes es la de aerosoles. Y bueno, pues vamos a ver una publicación en la que cuantifica más o menos cuánto de transmisión puede haber en un lugar donde hay pacientes infectados, pues a través de gotas de saliva en comparación con por ejemplo, restos de fómites que se puedan dejar sobre superficies o en aerosoles. Y lo contrastaremos con un artículo que tiene un punto de vista más virológico, en el que no se cuantifica el virus mediante PCR, sino mediante la presencia de virus infectivos. Y bueno, pues vamos a ver cómo se puede hacer eso. Pues estamos listos y ya empezamos. Desde la última vez que nos vimos han vuelto las restricciones a algunos barrios de Madrid y la situación parece estar empeorando en toda Europa, pero particularmente en España. No sé cómo lo valoráis vosotros. ¿Veis la posibilidad de otro confinamiento cerca, como parecido al de marzo, Stanislao? Bueno, yo realmente lo que estoy notando es que en Madrid las medidas quizás se hayan tomado un poco tarde. Había una dejadez a la hora de pues, meter presión para que la gente se tomara esto más en serio o algunas personas se tomaran esto en serio, porque hay que recordar que muchas personas sí que están realmente avisadas y están tomando las medidas correspondientes que se les han dicho que son buenas para contener la pandemia. Y bueno, pues en otras comunidades autónomas donde ya nos hemos ido los turistas, parece ser que la situación puede estar un poco más controlada en algunas de ellas. En el caso de Madrid o de las grandes ciudades, de Barcelona, de Bilbao, la cosa está todavía sin un control excesivo. Puede controlarse si las medidas que se están empezando a
a poner más serias, pues surten efecto, y está por ver también si los hospitales, con todos los enfermos que puedan ir llegando en los próximos días, pues no se saturan, y si la atención primaria, que es otro pilar fundamental de nuestro sistema de salud, tampoco se satura. Hemos visto en los últimos días cómo es muy importante que no se sature, porque ahora mismo a ese nivel, a nivel de primaria, de la sanidad primaria, del médico de cabecera, es donde están los controles y el seguimiento de los pacientes que puedan estar infectados. Y si eso se satura, da un poco igual el hacer las PCRs o hacer el trazado, porque vamos a llegar tarde a contener los nuevos brotes. Sí que puede tener un interés, pues, desde el punto de vista epidemiológico y estadístico, pero a nivel de contención iríamos tarde, ¿no? Es importante incidir en que que se necesita personal suficiente y capacidad suficiente para hacer esos rastreos y para hacer los diagnósticos. No sé cómo lo veis los demás. Margarita. En Barcelona, por ejemplo, la situación también, desde que se han comenzado los colegios, pues también se están viendo este tipo de necesidad de actuaciones constantes. Por ejemplo, en mi misma familia, pues mi hijo solo ha ido 4 días al colegio y ya tienen que estar confinados. Pero la verdad es que se está actuando con mucha celeridad. Las muestras se toman, por ejemplo, en el mismo colegio, con lo cual es muy fácil intentar evitar la saturación de los centros de salud, y se está intentando, pues, que las cosas se mantengan bajo control. Eso no quita que haya que tomar medidas, y de hecho se está hablando de reducir el aforo, digamos, o las reuniones de 10, incluso hasta 6 personas. Hay Yo en Madrid, Margarita. sí, quizás Perdón. yo en Madrid, por dar un toque nuevo, pues sí que es cierto, estoy con Stanis, que se tenía que haber reaccionado antes, y que las medidas que se están tomando yo las veo todavía insuficientes. Creo que estamos en el inicio de la peor época del año, ¿no? Del otoño y el invierno que tenemos por delante, y creo que deberíamos haber llegado mejor preparados, porque lo que se está viendo un poco en los colegios, que es lo nuevo de este otoño, es que están reflejando claramente lo que ocurre en la población. Si en la población hay muchos casos, pues en los colegios hay muchos casos. Y ahora mismo lo que sí que estamos viendo es que hablas con la gente y hay ya un porcentaje frecuente, enseguida en cuanto hay una telereunión sin superar el aforo, ¿no?, de 6 personas, pues que ya hay alguno de ellos que está en cuarentena, o por el niño, o por el padre de la empresa, o por... Es decir, que no es tan raro que haya alguno en cuarentena. Y esto, que no es lo más grave, porque lo más grave es lo que ha contado Stanis, está alterando realmente lo que es la planificación diaria de tu vida, del trabajo. Empiezas a hacer un trabajo y lo tienes que interrumpir porque te tienes que ir de cuarentena, tienes que preocuparte si te dan la PCR o no cuando te dan el resultado. En investigación es súper complicado, porque nosotros ya casi tenemos quien hace el experimento y quien es el suplente de ese experimento, que no tienen contacto por si acaso hace falta que uno se vaya a casa de cuarentena. Nosotros somos un grupo de 10 y hay 3 de cuarentena en casa, o sea que realmente empieza a ser un indicador adicional de que hay muchos casos. Sí, nosotros en el periódico hemos tenido recientemente un caso, ¿verdad? Sí, una de las cosas relacionadas con esto que estáis comentando de los colegios, que bueno, pues en general las medidas que se han implantado, yo creo que, pues, siguiendo las normas, pues son las que se han podido. Se ha puesto mucha voluntad también, pero también dentro de los colegios hay unas situaciones en las que, pues por ejemplo, estoy pensando en los comedores, en los que no hay unos espacios para comer, y en los que quizá se está dejando de pasar de lado, pues el que las distancias también funcionan ahí, la exposición también ocurre ahí, ¿vale? Alumnos que están comiendo muy cerca unos de otros, grupos que están en burbujas o están aislados unos de otros en situaciones normales, en los comedores pueden entrar otra vez en contacto, y es algo en lo que a lo mejor habría que incidir en ese ámbito. Y perdón, Antonio. No, quería decir que siempre, volviendo un poco a lo que decía Ángel de si volveremos a ver confinamientos o no, hace un mes o hace un mes y medio nos habría parecido una locura, ¿no? Porque yo creo que siempre tenemos la arrogancia de creer que podemos controlar o que podemos anticiparnos a lo que va a ocurrir. Cuando recuerdo que el 1 de agosto hablábamos de que probablemente se había perdido
la forma de rastrear contactos y que empezara a haber transmisión comunitaria en el sur de Madrid, no porque nosotros nos lo inventáramos o sacáramos los datos de ningún sitio, sino porque ya había epidemiólogos en la región que nos estaban alertando de esto, ¿no? Entonces, ya hace casi 2 meses de esto y es ahora cuando se están empezando a tomar las medidas que, como decía Margarita, son insuficientes, que probablemente deberían aplicarse de una forma general, al menos en lo que respecta a las reuniones. El otro día hablaba con una televisión israelí y ellos ya han empezado a aplicar confinamientos, ¿no? Quiero decir que cuando empezamos a ver confinamientos a nuestro alrededor, nos parece una idea menos atrevida de lo que nos parecería hace 2 meses, ¿no? Porque si ya lo está haciendo Italia, ya lo está haciendo Israel, ya lo están haciendo otros sitios, ¿por qué no dentro de un mes plantearlo, ¿no? Entonces, probablemente siempre creemos que estamos en vanguardia y que podemos controlar o que tenemos más datos que los que teníamos en marzo, pero al final siempre nos acaba pillando el toro de alguna manera. Sí, si se producen otra vez los confinamientos y se ordenan los confinamientos, ¿creéis que serán parecidos al de marzo? ¿Serán más suaves? ¿Habrá cosas que probablemente sí que se deje a la población hacer, como salir a hacer deporte o algo? Quizá no sea tan estricto, quizá no sea tan largo, no sé cómo lo veis. Pero ahora se sabe más de lo que se sabía, ¿no? Ese es el dato que vamos acumulando información. Por lo tanto, las decisiones serán un poco más informadas. Esperemos, ¿no? Pero yo creo que cuanto antes se haga, menos tendrá que durar, más eficaz será. Eso sería bueno. O sea, lo hemos visto también en la primera oleada. Se hizo en toda España a la vez. Para algunos sitios, en el momento de la pandemia, era mucho más temprano. Enseguida controlaron los casos y podrían haber salido mucho antes del confinamiento. De hecho, enseguida empezaron a hacer la desescalada, ¿no? Mientras que las zonas más castigadas, pues no acabamos todas las fases incluso. Cuanto antes, yo creo que mejor. Yo creo que menos rotundo tendrá que ser. Espero, como decías, que el ejercicio se mantenga, porque yo ahora estoy empezando a decir por todos los sitios que hay pocas cosas maravillosas para fortalecer nuestro sistema inmunitario, pero de las pocas que hay, una de ellas es un ejercicio moderado y continuo. Entonces, que por favor nos dejen los parques abiertos durante el día, que controlen que el aforo no se sobrepase, pero que podamos hacer ejercicio, porque eso sería muy bueno. La gente necesitaba hacerlo cuando empezamos la desescalada. Yo nunca he visto a tanta gente haciendo ejercicio a la vez por todos los sitios en las horas que nos dejaban. Todo el mundo estaba deseando, ¿no? Todo el mundo se estaba incluso iniciando en hacer ejercicio. Sí. Yo creo que es muy importante. Hay cosas que son muy importantes para el sistema inmunitario, pero son cosas básicas, ¿no? Son una buena alimentación, ejercicio moderado, dormir bien, no tener estrés, ¿vale? Eso a ver cómo lo logramos en esta situación. Y el otro punto es tener buenas relaciones sociales, tener buenos contactos, que a ver si lo hacemos por lo menos telecontactos, ¿no? En la medida de lo posible. Todo eso parece que favorece el sistema inmunitario, tiene efectos positivos. Y hacer las cosas con satisfacción, este tipo de endorfinas que se libera parece que favorecen una situación antiinflamatoria y más de control del sistema inmunitario y a la vez más de respuesta específica, con lo cual posiblemente yo seguiré diciendo que por favor que nos dejen ir a los parques, aunque se regulen los horarios o algo así. Yo no sé si vamos a llegar a un confinamiento total, yo esperaría que con mayor conocimiento lo que hagamos será, en lugar de solo confinar y solo medidas disuasorias, que también hacen falta porque si no, no nos convencemos de que la situación es seria, que también lo que se haga es aprovechar las nuevas ventajas. Tenemos un nuevo test de antígeno que es buenísimo. Todavía no se ha probado masivamente, por lo tanto hay todavía un poco la duda, hasta que no lo vea no lo creo. Pero básicamente lo que está detectando es, en lugar de uno de los componentes del virus, que es el ARN, que es lo que detecta la PCR, está detectando el otro componente, que son las proteínas o antígenos del virus, ¿no? Y básicamente tiene la misma capacidad de detectar la infección. El primer día, obviamente, todavía no tienes virus después de haberte contagiado, después de la exposición, pero más o menos se va detectando a la vez, tiene una sensibilidad muy parecida. Y parece que es igual de específico, por lo tanto tiene muy buena pinta. Haría el mismo servicio que la PCR. Tiene de ventaja fantástica que es un test rápido, es decir, que es una tira que se puede leer en un cuarto de hora, es lo que se tarda en desarrollar, no necesita ningún aparato, por lo tanto no hace falta un técnico especialista. Tiene ventaja que es más barato, por lo tanto se podrán hacer más por las dos cosas.
Y siempre necesitará la interpretación de un médico, claramente, porque el médico lo pone en contexto de si eres grupo de riesgo o no, cuánto has tenido contactos o no, quién tienes a tu alrededor. Pero yo creo que si esto lo complementamos, o sea, lo metemos como complemento a medidas restrictivas y penalizadoras, yo creo que será un avance, porque permitirá tener a los positivos, tener a los contactos, incluso si aprendemos un poco a informar nosotros a nuestros contactos, aunque el rastreo, el trazado en la atención primaria no sea lo óptimo, pues podemos tener una información mucho más al día y yo creo que eso nos podrá ayudar. Justo uno de los temas que queríamos abordar también hoy son las famosas pruebas PCR y como el tipo de test más, digamos, más popular y que más se está utilizando. Hace ya meses que en las conversaciones de todos se utilizan frases como me han hecho un PCR, no me dan los resultados del PCR, a mi hijo le tienen que hacer un PCR. No sé cuántos de los que estamos aquí han pasado ya por eso. Yo, por ejemplo, a principios de verano me tocó, no es tan desagradable como pensaba que iba a ser. Decíamos que son también utilizados los PCR como arma política. Los cargos de responsabilidad de todos los colores políticos hablan de que España es el país que más PCR hace o de que necesitamos test masivos de PCR a todas horas. Quizá hay que preguntarse qué hemos entendido realmente y para qué sirve esta herramienta de diagnóstico. No sé si creéis que estamos utilizándolos bien. Si quieres empezamos, Juanjo, ¿cómo lo ves tú? Bueno, un poquito por poner en contexto, sí que quería comentar más sobre la PCR en sí, ¿no? El PCR son las siglas en inglés de Polymerase Chain Reaction, que sería la reacción en cadena de la polimerasa. Y la característica que tiene es, como decía Margarita antes, que lo que detecta son los ácidos nucleicos. En el caso de este virus es un virus de RNA y por lo tanto necesita un paso previo que es pasar de RNA a DNA, con una transcriptasa reversa, y después ese DNA se amplifica. La amplificación ocurre en una reacción en cadena. Y aquí la tremenda potencia que tiene esta tecnología, que de hecho es una tecnología pues, que se utiliza muchísimo. Ahora podemos comentar, se empezó a usar en los años 80 y de hecho el premio Nobel a Karim Ullis se le dio por el descubrimiento de este procedimiento en el año 93. O sea que llevamos muchos años con la PCR y el que se haya popularizado significa que realmente es muy útil y se ha utilizado en muchos ámbitos. Se está utilizando, por ejemplo, en medicina forense. Los policías, pues cuando quieren identificar a un posible sospechoso, necesitan muy poca cantidad de una muestra biológica, de un cabello, un pequeño resto, para identificar a una persona, porque es posible amplificar ese DNA, esa huella genética, ¿no? Lo que le da esa potencia es precisamente que es una reacción en cadena. Y la analogía que creo que puede entenderse muy bien es si queremos hacer copias de algo, en este caso queremos copiar el DNA, podemos utilizar una fotocopiadora y cada vez que pasamos la hoja por la fotocopiadora hacemos una copia. Por lo tanto, si hacemos 10 veces ese proceso tendríamos 10 copias al final. Pero si hacemos una copia y esas dos, el original y la copia, los volvemos a llevar cada uno a una fotocopiadora y hacemos copias, entonces ya tenemos no 2, sino 4. Si esos los llevamos cada uno a otra fotocopiadora, necesitaríamos más fotocopiadoras, pero tendríamos 8. Y eso quiere decir que cada ciclo que estamos haciendo tenemos 2 elevado al número de ciclos el origen o la molécula de partida. Con lo cual, si partimos de una única molécula de DNA, al cabo de un número relativamente corto, por ejemplo, en 10 ciclos tendríamos 2 elevado a 10 y ya estaríamos en 1000 moléculas. Fijaros la diferencia entre tener 10 fotocopias o tener 1000 fotocopias, simplemente en el mismo tiempo, ¿no? Si eso lo llevamos a 20, 30 o 40 ciclos, pues llegamos a unos niveles en los que podemos detectar trazas realmente, con muy pequeña cantidad. Eso tiene ventajas, pero también tiene sus inconvenientes, que es que nos podemos pasar de frenada, podemos detectar pequeñas cantidades que quizá no sean infectivas. Y por lo tanto, lo que decía Margarita es muy relevante. Poder tener otros sistemas de diagnóstico complementarios, no quiero decir que la PCR sea mala, todo lo contrario, es excelente, se está utilizando muchísimo y se debe seguir utilizando, pero tiene unas limitaciones en cuanto al tiempo de procesado de las muestras y demás.
¿Y creéis que eso está ocurriendo, que se están encontrando, o sea, que en esta segunda ola se están encontrando con los PCRs, con tantas pruebas de PCRs, casos que tienen, no sé si llamarlo así, porque no sé si es el término correcto, pero menos carga vírica de los que tenían, los que se encontraban en... Bueno, hay una primera prueba que es que se están haciendo más PCRs, con lo cual Claro. es más fácil encontrar. Si antes no se hacían tantos análisis, evidentemente se detectaba menos. No sé qué incidencia puede haber de casos subliminales o por debajo de los límites. Quizá no sean muy relevantes. Una de las cosas que a lo mejor no se comentan cuando te dan los resultados de la PCR es, normalmente las PCR se diagnostican como positivas o negativas al agente infeccioso que estás diagnosticando, pero como muy bien ha explicado Juanjo, pues claro, no es igual que te salga, que seas positivo al ciclo, por ejemplo, después de haber hecho 38 ciclos de PCR, que haber dado positivo cuando tengas, por ejemplo, el ciclo 20 de la PCR. La cantidad de virus que necesitas para ser detectado mediante esta técnica en el ciclo 20 es, cuando detectas a ciclo 20 significa que hay muchísimo más virus que cuando detectas el material génico al ciclo 37 o 38. Al ciclo 37 o 38 estás hablando a lo mejor de que estás detectando pues, unas decenas o centenas de moléculas del material génico. Y eso, pues a la hora de tratar de extrapolar en cuánto significa la detección de ese material génico correspondiente a cuánto agente infeccioso es el que está saliendo de esa persona e infectando a otra, pues esa extrapolación no siempre es fácil de hacer. Y eso es algo que pues, en la clínica pues, se estima de que cuando tienes ciclos altos es que está siendo muy productivo y cuando tienes ciclos bajos, pues poco productivo. Pero realmente, ¿cuánto necesitaría una persona tener para ser infectiva? Pues se estima, por ejemplo, en Estados Unidos se está estimando que por debajo, o sea, más allá del ciclo 35, por ejemplo, pues se estaría produciendo tan poco virus como para considerar que esa persona ya no es infectiva, a pesar de ser PCR positivo y a pesar de que si está en un hospital y sigue dando esa PCR, pues él tiene restos, trazas del virus en su cuerpo. Antonio. Sí, precisamente la gran sensibilidad es muy importante al principio porque lo detectas. Si tienes un test diagnóstico como la PCR de muy alta sensibilidad, lo detectas pues a lo mejor 1 o 2 días antes que con una técnica menos sensible, y eso es muy importante porque puedes reaccionar antes, pero si es demasiado sensible cuando ya has pasado la enfermedad, efectivamente ahí es cuando te pasas de frenada, ¿no? Porque estás detectando restos y te están un poco haciendo ser excesivamente precavido cuando esa persona a lo mejor ya se ha recuperado totalmente de los síntomas, tiene muy pocos restos y a lo mejor no es en absoluto contagioso y sería mejor pues ya darle el alta, ¿no? Totalmente. Sí, esas cosas pueden pasar con la PCR, claro, pero sigue siendo una técnica muy, muy buena. Quería daros unos datos al respecto de lo que habéis dicho ambos sobre los ciclos, porque estaba leyendo que uno puede dar una PCR positiva hasta 83 días después de haber tenido la aparición de los síntomas. ¿Sabes? Claro, si llevas a más de 40 ciclos, por ejemplo, como decía Stanis, pues puede ocurrir, y la media incluso está en 17 días, cuando al parecer uno resulta infectivo en como 2 días antes y hasta 5 días después de la aparición de los síntomas. O sea, una ventana muy pequeña para todo lo que puede mostrar como positivo el PCR, ¿no? Lo cual también te hace pensar en todos estos casos que conocemos de persona que ya ha pasado la enfermedad y de repente un mes más tarde vuelve a dar positivo, ¿no? Que al principio sospechábamos que podían ser reinfecciones, pero puede ser simplemente lo que estamos hablando, ¿no? Que la técnica diagnóstica sea demasiado sensible, esté detectando trazas del virus, pero ya no sea una persona, digamos, clínicamente infectiva. Sí, bueno, eso es verdad y estaría muy bien también discernir que cuando se está haciendo una PCR, lo que se está detectando es material génico del virus. No sabemos si ese virus corresponde a un virus que tenga capacidad de infectar o es un virus que es parte de los restos. Y eso también no es fácil tampoco de diagnosticar. No es fácil diagnosticar si realmente un paciente está produciendo virus. Para eso tendríamos que tener en los laboratorios clínicos
la capacidad de tener cultivos celulares en los cuales podamos usar las muestras de los pacientes que tomemos de los pacientes, tratarlas e infectar las células en cultivo que tengamos que sean susceptibles a ese virus y cuantificar cuánto virus hay en esa muestra, ¿no? En un determinado volumen, por ejemplo, de saliva. Y eso no es fácil, o sea, requiere una puesta a punto y requiere tener, dominar unas técnicas de virología que bueno, pues hay que aprenderlas, ¿no? Y no es tan sencillo a la hora de coger, por ejemplo, una máquina, meterle mi muestra y que me dé al cabo de 1 hora o 2 horas el resultado de la reacción. Y tiene más riesgo también, porque es cultivar en grandes cantidades virus infeccioso con un cierto capacidad de infectar a la gente. La PCR se hace el primer paso es inactivar la muestra, porque lógicamente no queremos que el virus esté circulando tampoco en los laboratorios de análisis, con lo cual se inactiva y se extraen los ácidos nucleicos para luego toda la reacción se hace sobre algo que ya no está con capacidad de infectar. ¿Os parece? Pasamos al siguiente bloque. En el estreno, además, dijimos que el programa duraría 40 minutos y después acabamos grabando más de 1 hora. Vamos a dar paso, si os parece, y no enrollarnos más en este bloque, al debate con nuestra invitada, con Margarita. Yo quería empezar preguntándote por un tema que creo que preocupa a muchísima gente, que es el de la inmunidad que hay frente a este coronavirus. Creo que hay hallazgos al respecto, que hay algún paper que ha salido últimamente y alguna nueva pista que nos indica por dónde van los tiros. No sé si se sabe algo que nos haga pensar que lograremos algún tipo de inmunidad después de una infección o si van a funcionar las vacunas. ¿Qué hay de nuevo en el mundo de la inmunidad, Margarita? Bueno, lo primero es que la inmunidad que nos den las vacunas no tendrá nada que ver con la inmunidad que nos dé el coronavirus. Al ser un agente distinto, el que estimula nuestro sistema inmunitario, la inmunidad de las vacunas puede ser distinta y desde luego le pediremos que sea mejor que la que proporcionan los coronavirus. A lo mejor la primera vacuna no lo logra, pero sí que estaremos buscando una que nos dé una inmunidad lo más potente posible. ¿Por qué digo que mejor que la natural? Pues bueno, porque los coronavirus en su conjunto son, como otros agentes que también nos infectan por vía respiratoria, inducen una inmunidad que es suficientemente buena en el sentido de que nos protege en general clínicamente, es decir, si la primera infección ha sido moderada, la siguiente probablemente sea mucho más suave, incluso asintomática, o si la primera ha sido grave es probable que las siguientes sean ya muy leves o con pocos síntomas. Y es suficiente en ese sentido, pero sin embargo no es suficiente porque no evita que nos reinfectemos. Es decir, los coronavirus pertenecen a ese tipo de agentes infecciosos que no se puede decir solo nos infectan una vez en la vida y luego ya tengo una memoria inmunitaria para toda la vida. No es tan potente. Ahora bien, si funciona clínicamente, ya nos está dando una tranquilidad bastante importante. Y en los primeros 6 meses, con 30 millones de personas infectadas en el mundo, básicamente es lo que se ha visto. Ha habido un número alto de personas que se han reexpuesto a la infección, los sanitarios típicamente, personas en instituciones como residencias de ancianos, y sin embargo no se han descrito en los primeros 6 meses que hubiese ningún caso más grave. Luego, clínicamente está funcionando. Pero claro, si no es suficiente, pero no es óptima. Y sí que tienen lugar las reinfecciones, con los demás coronavirus tienen lugar las reinfecciones, y ahora ha salido precisamente un análisis en el que miran con los coronavirus catarrales, que ahora los estamos descubriendo incluso los virólogos, se ve que hay mucha variación de unas personas a otras, pero como cada 2 años o cada 4 años, en esos intervalos, vuelven a infectar el mismo virus a la misma persona. Es decir, que ha perdido en parte la inmunidad, pero se nota que recupera la inmunidad y eso se toma como evidencia de que en algún momento se ha habido de reinfectar. Por lo tanto, no es óptima porque la persona se reinfecta, pero la única manera casi de detectarlo es que sube la inmunidad, se recupera la memoria y se vuelven a hacer. ¿Y esa reinfección tiene la misma virulencia que la primera vez que se infectó? Pues con los coronavirus estos, que en realidad lo que les ocurre es que son benignos, pues vuelve a ser benigno o inaparente. Con este coronavirus se está empezando ya a describir casos de reinfecciones. Y esas reinfecciones que se están describiendo se pueden describir muy claramente porque el virus desde hace 6 meses ahora
ya ha acumulado un par de mutaciones o tres, unas cuantas, suficientes para distinguir los dos virus. Entonces, si se determina la secuencia del virus de hace 6 meses con el que se infectó esa persona, la muestra que se ha guardado de cuando se hizo la PCR con la muestra de ahora, y se ve que son distintas, es claramente una segunda infección. Entonces, en muy pocos casos descritos, estamos esperando a ver más casos, por lo menos hay uno muy claro en el cual la segunda infección es tan leve que a la persona se le pilló en un control en el aeropuerto, simplemente control rutinario de PCR al volver de un viaje, y el otro caso que está más bien caracterizado, la persona ha tenido más complicaciones inflamatorias, o sea, en un caso ha sido más leve, en otro más grave. Habrá que ver cómo es, porque en los otros coronavirus en general es más leve. Y el problema que tienen las reinfecciones, y esto sí que lo querría yo remarcar un poco, es que si te reinfectas con los otros coronavirus, es que el virus está circulando, los otros coronavirus están circulando. ¿Y quién los está transmitiendo si todos tenemos inmunidad frente a los coronavirus? Pues probablemente las personas que tienen inmunidad, que no sufren la infección más que como un catarrillo, pero que lo están transmitiendo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si ahora hay gente que se reinfecta, que ya pasó la infección hace 6 meses, se reinfecta, no lo nota, para el fantástico, pero si esa persona está ahora portándose como un asintomático que contagia la infección, pues tenemos ya mucho más ruido en la transmisión comunitaria de la infección, con lo cual, pues bueno, nos vuelve a decir lo que ya se decía desde el principio: atención, no hay un pasaporte inmunitario, quien lo haya pasado que se quede razonablemente tranquilo, pero que no pierda ni una sola de las medidas de higiene y de contención del virus, ¿no? Y eso es una cosa que ahora mismo se tiene que ir analizando porque no se sabe. Podría ocurrir que el virus se transmita a partir de las personas reinfectadas pero razonablemente protegidas. Con lo cual la inmunidad de rebaño en ese caso pues sería muy complicada de alcanzar, ¿no? Efectivamente, no habría inmunidad de grupo porque no me protegería el grupo, sino mi nivel de inmunidad, y sobre todo, pues bueno, habría mucha más circulación del virus, entonces tendría que estar yo particularmente bien protegida, o bien por haber superado la infección o, ojalá, por haber estado razonablemente vacunada con una vacuna con una eficacia buena. Marga, una de las cosas que siempre me llama la atención es cómo habéis llegado a donde habéis llegado, qué es lo que te llamó a ti la atención, cómo fue tu carrera científica, qué es lo que te llamó la atención para terminar siendo inmunóloga y viróloga y, bueno, pues haciéndote las preguntas científicas que te haces, que pues de alguna manera son para todos los que seguimos detrás, pues una inspiración. Sí, bueno, a mí me marcó mucho la tesis, la verdad. Yo estudio químicas y entonces cuando me ven los químicos dicen, bueno, pero ¿tú qué haces haciendo esto? Digo, pues yo estoy trabajando de química, claramente. Bueno, en primero de carrera, bueno, a mí me gustan las químicas, lo hice un poco por descarte, pero en primero descubrí la química de la vida, ¿no? Que es la bioquímica, y yo dije, esto es lo mío. Entonces ya hice la especialidad de bioquímica, me gustó mucho, y cuando tuve la oportunidad de trabajar, a mí me resultaron muy interesantes los virus, porque no sé, me parecen un bicho tan chiquitín y el potencial que tiene, y empecé a trabajar con virus, con bioquímica de virus, ¿eh? Yo no sabía nada. Son muy queribles los virus, al final nos enamoramos de ellos. ¿A que sí, no? Son unos malditos, pero en el fondo son apasionantes. Y bueno, yo tenía una cosa clara también, yo muchas veces he ido por descarte, o sea, no soy de esas personas que tengo una misión en la vida y sé lo que quiero hacer, ¿no? En absoluto. Tenía una sola cosa clara cuando empecé la tesis, y es que había una cosa que yo no quería hacer en absoluto. Lo único que no me había gustado de la carrera era la inmunología. O sea que imaginaros luego dónde ha acabado, ¿no? Ahora me apasiona la inmunología, pero yo dije cualquier cosa menos inmunología. Entonces los virus me gustaron mucho y me empecé a trabajar con el Eladio Viñuela con el virus de la peste porcina africana. Es un virus que solo afecta a cerdos, nunca se ha descrito que cause una zoonosis, es decir, nunca ha saltado al ser humano, pero tenía un impacto económico muy potente en España en aquellos años y había que ver qué se hacía. Y a mí me dijo, bueno, tu tesis va a ser encontrar la vacuna y vamos a preparar una vacuna, y con la vacuna pues ya esto será el control de la epidemia de peste porcina que tenemos en España. Y bueno, mi tesis fue un fracaso total porque desde luego no solo no encontré la vacuna, sigue sin haber una vacuna, debo decir en mi defensa, sino que las proteínas que yo iba buscando, que eran las parecidas a la proteína de la espícula del coronavirus, es decir, proteínas glicosiladas, que todos los virus prácticamente tienen, pues resulta que la familia de virus de la peste porcina africana no tiene glicoproteínas, ninguna proteína está glicosilada, con lo cual ni siquiera encontré la proteína que debía ser el candidato para luego hacer la vacuna.
Y bueno, la verdad es que, como digo yo, mi tesis fue muy informativa, pero vamos, todos resultados negativos, duro, arduo. Y entonces, pues ahí me marcó mucho porque a mí lo que me llamó es a intentar entender por qué no se podía proteger a los animales, por qué no hacían unos buenos anticuerpos, por qué no había una manera de desarrollar una vacuna, y me fui metiendo en la inmunología. Por cierto, el virus de la peste porcina africana se logró erradicar de España con diagnóstico, mucho diagnóstico. No hacía falta trazado porque era sobre todo en animales domésticos, ¿no? Pero mucho diagnóstico y con eso se logró. Y fue una de las primeras empresas spin-off del CSIC que se crearon en aquel momento y que todavía sigue funcionando. Bueno, pues yo me pasé a hacer inmunología frente a virus, aprendí mucho de inmunología y estuve trabajando en un sitio en el que hacían una inmunología menos convencional. La inmunología más clásica era buscar anticuerpos, inducir anticuerpos, porque los anticuerpos técnicamente son más fáciles de detectar cuando hay una respuesta inmune, por eso los test que hay ahora para detectar al coronavirus están más basados en anticuerpos. Ellos lo que estaban estudiando era cómo era el resto de la inmunidad celular, la que destruye a las células infectadas. Es importante porque en las células infectadas es donde se producen los virus infecciosos, ¿no? Los virus que se contagian de una persona a otra. Por lo tanto, si destruyes las células infectadas es un control adicional a neutralizar los virus con anticuerpos. Empecé a trabajar en ese campo y empecé, pues como decía Juanjo, a ver pues, lo fascinantes que son los virus, cómo los virus tienen mecanismos de escaparse de la respuesta de la inmunidad celular, ¿no? Evitan que las células infectadas sean detectadas. Y esto lo vi con muchos virus de la familia de los herpes, es un campo, con muchos no, yo lo vi con el mío, perdón, pero luego se ha visto con muchos virus, es un campo que creció mucho después basándose justo en todo lo que estábamos viendo en aquel momento. La verdad es que era muy llamativo lo que estábamos haciendo. Y bueno, al fin y al cabo te das cuenta que en realidad estos virus no es que sean malos, no es que eviten ser detectados por la inmunidad para escaparse lo más posible, sino que lo hacen para que haya el mínimo de destrucción de células infectadas para que coexistan el virus y el organismo infectado. Para que en lugar de que se elimine el virus por la respuesta inmunitaria o se eliminen las células por la infección del virus, en realidad haya una coexistencia. Y de hecho los virus de la familia de los herpes, con esta estrategia de atenuar parcialmente la inmunidad y tener menos patología, menos daño, pues yo creo que son de los que tienen más éxito entre la población humana, porque hay muchos herpes que tenemos que vuelven y vuelven, no nos matan, no son graves, pero vuelven y vuelven. Los más conocidos son los herpes labiales, por ejemplo, ¿no? Vuelven y vuelven y ahí se quedan latentes de por vida, hasta el punto de que con el que yo trabajaba, que es el citomegalovirus, pues bueno, al llegar a la edad ya anciana, prácticamente todas las personas lo llevan, son portadores asintomáticos latentes de este virus. Y luego otra cosa en la que empezamos a trabajar es estudiando la inmunidad celular. Pues bueno, se podrían hacer vacunas basadas en la inmunidad celular, y aquello la verdad es que también fue un campo que abrimos que fue muy bonito, porque fue en el momento en que la inmunología era todavía palabras de especialistas, era como arcanos, ¿no? Se hablaba Finalmente siglas, es tremendo el número de siglas que se sigue utilizan. siéndolo, ¿verdad? Sigue Sí. siéndolo. Entonces era súper complicado de entender los fenómenos que había, era todo muy difícil, no había casi moléculas. Entonces fue el momento en el que entraron los péptidos, que son trocitos de proteínas. Entonces ya era todo mucho más fácil, ya dejó de ser fenómenos y volvieron a ser moléculas. Entonces fue un momento en el que yo empecé a entender mucho mejor cómo era la inmunología y ya me reconcilié para siempre. Y bueno, los péptidos son fragmentos pequeñitos de las proteínas y logramos hacer vacunas solo con un péptido muy pequeñito que protegía frente a una infección que mataba a los animales, mataba a los ratones. Y bueno, pues aquello la verdad es que fue importante porque luego se ha visto que se puede complementar en las vacunas el inducir anticuerpos con inducir una inmunidad celular mediante péptidos. Y es cierto que, como dices, que sigue siendo siglas la inmunología, y quizás porque yo vengo del campo de los virus, me doy cuenta de lo difícil que es para alguien que conoce virus entender a los inmunólogos. O sea, que todavía dentro de los científicos, que somos un poco complicados a veces de entender, los inmunólogos somos especialmente complicaditos con lo que decimos, ¿verdad? Entonces yo sí que intento pues, hacer una inmunología que sea más accesible a todos los que trabajan con enfermedades infecciosas, porque está claro que para las enfermedades infecciosas es vital conocer cómo nos defendemos de ellas, ¿no? No sé si quieres preguntar tú también algo, Antonio. Sí, Margarita, te quería preguntar
porque hay mucha gente que se aferra, aparte de la inmunidad que la que proporciona la propia enfermedad y la de la vacuna que está por ver, mucha gente se aferra a la esperanza de esta inmunidad cruzada, ¿no? A decir, yo pasé otro tipo de coronavirus más débil, ¿no? El pasado invierno y por eso quizá no me ha dado todavía, no he pillado el COVID. Y eso es una teoría que, bueno, que digamos que también va fluctuando mucho. Hace un par de meses salió un paper que decía que a lo mejor no hacía falta tener un 60 o 70% de la población inmune, sino que gracias a este tipo de inmunidad con un 43 o un 45% bastaría. Esta semana ha salido otro estudio que no lo ponía tan claro, entonces quería saber qué opinas tú y qué potencial le ves a esto y si deberíamos tenerlo en cuenta o más bien centrarnos en seguir protegiéndonos hasta realmente tener algo que nos garantice una inmunidad real y sin tantos efectos secundarios. Yo pienso lo segundo. Creo que debemos centrarnos en protegernos con una vacuna buena basada en las proteínas de este coronavirus. Los otros coronavirus, pues vale, son de la misma gran familia, pero son muy distintos. Por ejemplo, en la gripe tenemos gripe A y gripe B y en la vacuna tiene componentes de gripe A y de gripe B porque son dos virus también, ambos se llaman gripe, pero nos causan enfermedades suficientemente distintas para que nuestro sistema inmunitario las diferencie y aunque hay algún tipo de reacción cruzada, básicamente esa no llega a ser suficiente para ser protectora. Hay una inmunidad celular cruzada, efectivamente la hay, eso se ha detectado en personas cuyas células se congelaron antes de la pandemia y ahora se ve que reconocen a este coronavirus cuando en su vida se habían enfrentado a él, ¿no? Entonces, bueno, uno podría pensar, si justo lo pasé el invierno pasado o hace unos meses, a lo mejor por eso estoy protegido. Yo desconfío en general porque realmente los coronavirus nos vamos exponiendo según vamos pasando años, ¿no? Cuantas más años vayan pasando, más veces nos habremos expuesto a los otros 4 coronavirus no patogénicos, los catarrales, y durante más veces, ¿no? Si cada 2 o 4 años nos podemos infectar, reinfectar, pues bueno, lo habremos pasado muchas veces. Por lo tanto, cuanto más memoria inmunitaria tenemos frente a estos coronavirus, más años tenemos y, sin embargo, más grave es la enfermedad por este coronavirus. O sea que si acaso hay una correlación inversa, cuanta más inmunidad cruzada tengo, más daño causa la enfermedad. Yo creo que no tienen nada que ver. Yo creo que no debemos contar con que sea protectora esa inmunidad y centrarnos en eso, en ir a buscar lo que de verdad es basarnos en esto, en este coronavirus. Y eso enlaza quizás un poco con un tema que también a veces a mí me sorprende. Con lo distintas que somos todas las personas, mira que unas somos guapas y otros sois feos, o viceversa, ¿no? Hay de todo. Con lo distintas que somos todas las personas, ¿cómo la gente espera que todos reaccionásemos exactamente de la misma manera a una infección por un mismo virus? Pues no. Hay gente que tiene más potencial inflamatorio, los hombres, sobre todo los mayores, tienen más potencial inflamatorio que las mujeres, quizás por eso enferman más. Los hombres es más grave la complicación inflamatoria de este coronavirus. Y luego, bueno, todos somos distintos. Y luego, además, la cantidad de virus, como lo ha sacado antes Stanis, la cantidad de virus que nos llega en el contagio puede ser desde muy alta hasta muy baja, porque hay mucha variedad en la cantidad de virus que tiene uno en distintos momentos, desde que se infecta hasta que ya elimina totalmente el virus. Entonces, esa gran diversidad yo creo que ya de por sí explica por qué la respuesta a la infección pasa desde asintomática hasta muy grave. No hace falta pensar que además yo tenía una inmunidad previa muy inespecífica frente a otro coronavirus. Somos todos muy distintos y también, por ejemplo, la respuesta inicial a una infección, todos reaccionamos bastante distinto. Y si yo no tengo IgM y solo he dado IgG, no pasaría tampoco nada. O sea, no hay que preocuparse por no ser de libro ninguno, digamos. También habría que contar con la posibilidad de otras cosas. O sea, estamos mirando el huésped, el ser humano y el virus, pero hay muchas más cosas alrededor. De hecho, hay muchas más enfermedades. Por lo tanto, no sabemos todavía cómo interaccionan con esta nueva enfermedad, ¿no? Quizás esos casos más graves pues, se deban precisamente a ese tipo de interacciones que todavía no se han podido estudiar en profundidad porque no llevamos tiempo suficiente conviviendo con esta nueva. Sí, a mí también me llama la atención, pasada cierta edad, nuestro sistema inmune, sobre todo el adaptativo, pues tiene peor capacidad de aprendizaje.
y bueno, pues esa peor capacidad de aprendizaje de alguna manera también puede estar asociada a que, pues lo que estaba diciendo ahora Margarita, que a lo mejor a medida que van pasando los años estemos desarrollando con mayor dificultad una respuesta inmune, tanto humoral como celular frente al virus. Y bueno, pues a lo mejor también a la hora de eso, cuando se ponen las vacunas, por ejemplo, algún tipo de vacunas que se administran a personas ya pues de más de 60, de 65 años, la formulación a veces varía un poco porque pues precisamente o la cantidad de proteína que va en esa vacuna o si requiere algún aditivo para que esa vacuna sea más inmunogénica, no funciona o hay que cambiar esa formulación dependiendo de a qué tipo de personas estés vacunando. O sea que hay varias cosas, sí. Y otras Sí, variables... efectivamente. Otras variables, como una de las últimas, creo que es un tema que hemos publicado hoy también en el Confidencial y que yo leí el otro día en la prensa inglesa, también es sobre variables como, por ejemplo, la vitamina D, ¿no? Hay gente que está comprando vitamina D, la está tomando ya porque consideran o piensan o han leído que les puede ayudar a evitar una infección grave por coronavirus y que bajos niveles, es lo que decía la investigación esta que comentábamos hoy en el periódico, que bajos niveles de vitamina D pues hacen que puedan agravarse los síntomas. Imagino que estas variables están todas en estudio y que es muy difícil llegar a conclusiones. No sé si estos mensajes ayudan a que la gente pues a generar más confusión o sí que recomendáis que por precaución o hasta que sepamos, pues la gente tome, por ejemplo, vitamina D en su día a día o por las mañanas, complemente su dieta con un poquito de vitamina D. Hombre, la vitamina D se recomienda para las personas que tienen deficiencia de vitamina D. Y en esas parece que tiene un beneficio en los posibles problemas que tiene uno cuando no tiene vitamina D. Con el coronavirus parece que sí que se está apuntando, que parece que los datos parece que sí que se van consolidando. No es como la hidroxicloroquina que iba para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, ¿no? Esto es más bien un suplemento. Obviamente tomar vitamina D por sí solo no vale, nos tiene que dar el sol además, porque la vitamina D que tomamos requiere ser convertida a su forma final por exposición al sol, por eso de nuevo que nos abran los parques, ¿no? Que podamos tomar el sol, que no nos quedemos confinados, si nos quedamos confinados que no sea cerrados en casa. Y tomarla máximamente, desde luego yo creo que no, pero bueno, estar razonablemente suplementados está bien porque sí que se dice que incluso en España, que mira que tenemos sol y buen tiempo, que hay una deficiencia un poco general porque nos exponemos cada vez menos al sol. Estamos mucho tiempo en interiores o tapados o nos echamos muchas cremas protectoras, bien hecho, claro, ¿no? Pero que nos exponemos demasiado poco. Entonces sí que está esa tendencia en general, muchas personas mayores desde luego toman vitamina D con frecuencia. Yo creo que no haría mal, pero no conviene confiarse mucho de que eso nos vaya a proteger. Lo que hay que hacer es tomar, por supuesto, una alimentación muy equilibrada, porque seguro que además la vitamina D nos permitirá pues, tener una variedad de minerales y de pequeños oligoelementos que nos ayudarán. Y sobre todo la alimentación equilibrada en el contexto del coronavirus es importante porque precisamente las personas que tienen la diabetes de tipo 2, ¿no? El desorden metabólico del adulto, que han tomado mucha comida tipo la de Estados Unidos, ¿no? Con grasas saturadas y con azúcares sencillos, pues tienen una tendencia a desarrollar la enfermedad más grave por el coronavirus muy potente, o sea, son un grupo de riesgo muy claro. Con lo cual, bueno, buena alimentación, vamos a prevenir. Estás demostrando que tu formación química sigue siendo útil, ¿no? Sí, efectivamente. Si os parece, vamos... Perdón, sí. Solamente quería añadir una cosa, bueno, pues así como la vitamina D, tal como estáis comentando, pues puede participar en caso de que no tengamos suficientes niveles en ser más susceptibles a lo mejor a desarrollar la enfermedad. Hay una serie de factores asociados a la dieta o al ejercicio o a la exposición, por ejemplo, al sol, que participan en lo que sería la activación de la inmunidad innata, que es la otra gran parte que no se habla mucho, no se considera a lo mejor cuando se está hablando de ser susceptibles a la hora de infectarnos, ¿no? Todos nosotros, la mayor parte de nuestras células, tienen la capacidad de defenderse intrínseca, de defenderse frente a virus.
para que nos infectemos, dependiendo del agente infeccioso, se necesita un límite, una carga, una cantidad, una serie de enemigos, un número X de enemigos que nos estén atacando una célula al mismo tiempo, y que sería la concentración mínima infectiva necesaria para establecer una infección. En la medida que estimulemos la inmunidad innata, vamos a tener la capacidad de defendernos frente a un número mayor o un número menor de agentes infecciosos. Y eso es algo que, entre otras cosas, por ejemplo, la vitamina D o otros ácidos, el ácido retinoico, por ejemplo, y otra serie de elementos, pues se ha visto que pueden participar en mejorar esa defensa. Sí, se habla menos quizás de esa inmunidad, pero yo creo que es muy importante porque es la primera barrera que tenemos. Es muy difícil saber con qué cantidad de virus nos vamos a infectar, cuál es el umbral, ¿no?, necesario para infectarnos, pero es que tenemos una serie de barreras. Por eso el primer día que te expones no es el día que ya vas a dar la PCR positiva, ¿no? El virus tiene que salvar esas barreras y además de la piel y las mucosas, que son nuestras grandes barreras, la inmunidad innata es fundamental, porque es que está controlando la cantidad de virus que puede penetrar y luego ya establecerse dentro del organismo. Es vital. Sin ella, básicamente, no existiríamos como especie, probablemente, ¿verdad, Stanis? Sí, así es. Nos quedan 10 minutitos y si os parece entramos ya en la parte final del programa. Vamos a desgranar el paper de actualidad que hemos escogido. Bueno, en este caso creo que eran 2, ¿no, Stanis? Y bueno, lo dejo en tus manos, cuéntanos. Bueno, el primer artículo es un artículo que salió publicado en Journal of Infectious Diseases. Es un artículo que habla de uno de los aspectos de la transmisión del virus que nos llevan un poco estos días atrayendo a leer ciertos artículos, ¿no? Es realmente cuánto de transmisión de virus ocurre pues, a través de las gotitas de saliva que podamos exhalar en caso de estar infectados, cuánto ocurre a partir de los vómites, de estos restos de saliva que están en nuestras gotas, que se depositan sobre una superficie y luego otra persona la toca y se la lleva a la cara o a la nariz y la respira, y cuánto puede venir de los aerosoles, ¿no? Y en concreto, pues esta publicación que ha salido, que es bueno, pues los pacientes con COVID-19 en los momentos tempranos de la enfermedad, pues dice que exhalan millones de SARS coronavirus 2 por minuto, ¿no? Y un poco, pues, el artículo, aunque pues, es un artículo que no deja de ser un artículo de análisis que han hecho un equipo clínico, un equipo en el que han tomado muestras pues bien de las partículas que pueda producir una persona, o bien de superficies, de distintas superficies, o han tomado aire durante un tiempo determinado, pues han tomado aire con un aparato, y a partir de esas distintas muestras, pues han hecho PCR, o RT primero y luego PCR, ¿no? Y lo que se han encontrado, pues es algo que pues viene derivado de que estos pacientes pues son pacientes que ya o lo toman en la cercanía de pacientes que están infectados, y lo que descubren es que, bueno, pues en las partículas, en estas partículas de saliva que salen de una persona que está diagnosticada positiva, pues en torno al 27% de los pacientes, analizan 52, pues en el 27% de estos pacientes analizan 72, me parece, 76. Bueno, pues en 52 de estos pacientes encuentran que en esas partículas hay virus, hay restos de virus, de material génico del virus, no necesariamente cuánto virus hay ahí. Hacen también un estudio con muchísimas superficies, 242 superficies, y encuentran virus en el 5,4% de los pacientes. Y finalmente, pues toman unas muestras de aire en distintos momentos y encuentran que pues en 3,8% de esas muestras que toman hay restos de virus. Entonces, bueno, pues si uno se extendiese a pensar, hiciese la analogía, pues decir, bueno, pues el virus necesariamente se transmite más cuando en esas gotículas de saliva, y bueno, seguido de las superficies y finalmente pues en los aerosoles, ¿no? Pero cuando uno analiza la situación donde se ha tomado esta muestra y cómo se está analizando esta muestra, pues hay que tener un poco de cuidado cómo se interpretan los datos. El que nosotros detectemos el material génico del virus no significa necesariamente que haya un virus infectivo, es el resto del material génico lo que nosotros estamos analizando.
Y en ese sentido, bueno, pues no hablan tampoco en este artículo de cuánto sería el tiempo de exposición, por ejemplo, que tú podrías estar expuesto a una persona que esté emitiendo aerosoles y si eso supone más riesgo, por ejemplo, que una persona que está poco tiempo o más tiempo en contacto con una persona en la cercanía, ¿no? Son otros aspectos epidemiológicos y la transmisión del virus bueno, pues que hay que tener en cuenta y que son fundamentales, por ejemplo, en espacios cerrados en los que una persona infectada pueda estar exhalando aire y pueda, por ejemplo, estar hablando y produciendo aerosoles o tosiendo y produciendo aerosoles, pues a lo mejor el tiempo de exposición, si el lugar no está ventilado, que se necesita para que esa persona entre en su cuerpo pues determinado número de partículas, de alguna manera va a condicionar a que se infecte o no en comparación con una situación en la que esa habitación, por ejemplo, esté ventilada o ese contacto con esa persona pues ocurra en un lugar exterior. Hay una metáfora, si me permites, que a mí me gusta mucho para explicar, no sé si es, os quería preguntar también eso, si es correcta y si es pertinente para explicarlo, que la he leído varias veces, que es la de imaginarse los aerosoles para que cada uno en su casa se imagine cómo se puede infectar con aerosoles como el humo de tabaco. Y a mí me ayuda mucho porque pienso, en esta situación habría mucho humo de tabaco en esta habitación si alguien estuviese fumando. Si abro la ventana, ¿cuánto tiempo tardaría en irse el humo del tabaco? Entonces, en esta otra situación en la que estamos 200 personas al aire libre pero separadas, si fuma uno en la otra punta, yo ni me entero. Entonces, no sé si la metáfora es válida, pero a mí, desde luego, yo la utilizo. Desde que la leí, la utilizo en mi día a día para pensar dónde me puedo infectar y dónde no. Sí, solo pondría una precaución, ¿no? Que es cuando estamos hablando del tabaco lo asociamos muchas veces al olor del tabaco y no necesariamente está relacionado con la cantidad de humo, que en este caso sí que sería una analogía más correcta. Lo digo porque a veces pasamos por la calle y olemos a alguien que está fumando en pipa, por ejemplo, y es muy llamativo, un olor dulzón. Entonces, esas trazas de olor no significa que estemos respirando el mismo humo que si estuviésemos cerca de una persona fumando un cigarrillo. Sí, a mí sí que me parece una buena analogía. Yo usaba la de un mal olor, que es parecida también, ¿no? Porque al fin y al cabo el humo también tiene su olor, pero yo creo que eso precisamente incide en lo que decía Stanis, ¿no? Mientras que una superficie ha caído en la superficie y la tendrías que estar tocando más veces, o las gotículas no te expones tanto porque pueden caer al suelo pronto, los aerosoles tienes la opción de, si estás en un sitio cerrado, exponerte durante mucho tiempo. Y eso probablemente está detrás del tema que ya sabemos, de que cuando se analizan el número de brotes que se describieron antes de los confinamientos, pues que la mayoría de los brotes eran todos en interiores y en exteriores prácticamente no había contagios masivos, ¿no? Y es lo que nos ha llevado a promover que se haga todo al aire libre y parece que está funcionando, ¿no? Parece que durante un cierto tiempo funcionó. Yo ya no sé ahora cuál es la situación, porque ha habido tantos contagios ya en la segunda parte del verano en España, que no sé si ya el aire libre protege o no protege, pero porque ha habido también, obviamente, ¿cómo veis esto? Porque cuando durante el verano hemos hecho muchas actividades al aire libre, concretamente aquellas en las que nos hemos quitado la mascarilla y hemos compartido en los restaurantes, en las terrazas, hemos compartido las tapas, las raciones, hemos tocado todo y nos lo hemos llevado a la boca, donde teníamos saliva. Y hemos vuelto a coger y nos lo hemos llevado a la boca. ¿Eso habrá sido una vía de transmisión o peor, mejor? Si hubiésemos estado en interiores pero no compartiendo ni tocando nada y con mascarilla, habría sido menos grave, no lo sé. ¿Qué opinas en el contexto de este paper, Stanis? Pues yo no lo sé, o sea, no conozco evidencias de que el virus entre por vía de ingerir alimentos. Es posible que lo haga, pero yo no conozco todavía. Lo que sí que parece evidente es que el virus entra por vía respiratoria y que si estamos compartiendo un espacio cerrado durante mucho tiempo con una persona, estamos inhalando ese aire. Por ejemplo, ha habido evidencias de cómo en una habitación, por ejemplo, que es compartida por un equipo de trabajo, donde hay un aire acondicionado, pues la secuencia de infección, las personas que se infectan en esa habitación siguen el curso de la secuencia del aire, por donde está transcurriendo ese aire.
lo que daría un poco de evidencia de que el aire es muy importante cuando se está en un espacio cerrado durante mucho tiempo, pero en los espacios abiertos pues es posible que ocurra otro evento distinto, como pueden ser las partículas, las gotículas de saliva. Uh-huh. Y, si os parece, pasamos al siguiente paper, ¿no? Que nos tenías sí, no, preparados. es muy brevemente y sería asociado a este. Es un paper que acaba también de salir publicado. Está aprobado, está pues ya listo para publicarse, pero todavía no ha salido. Es en International Journal of Infectious Diseases y es un artículo en el que hablan de algo que a los virólogos nos gusta mucho, que es ver las evidencias de que hay virus cuando te están hablando de que hay virus, ¿no? La RT-PCR nos habla de que hay material génico del virus, pero no necesariamente de que hay virus infectivo. Entonces, lo que han hecho en este artículo es, han usado una máquina que la llaman Vivas, es pues un aparato que básicamente filtra el aire y acumula pues, partículas que puedan estar en el aire. Hay que recordar que cada minuto que estamos respirando estamos metiendo agentes infecciosos. Cada respiración estamos metiendo agentes microbianos en nuestro cuerpo y algunos de ellos pudieran ser infecciosos, ¿no? Pues imaginamos que tenemos una máquina que condensa el aire, que lo filtra y en ese filtro pues retiene virus. Y lo que hacen este virus, que es detectar, perdón, lo que hacen en este artículo es detectar que ese virus está ahí porque utilizan ese filtrado para infectar unas células y ven evidencia de que hay virus de dos maneras distintas. La primera es evidenciando que el virus está mediante la visualización del efecto citopático, de la capacidad de ese virus de matar a las células a las que infecta, ¿vale? Luego otra cosa que dejan hacer o que analizan es que una vez que ese virus crece a nivel exponencial, que crece muchísimo, purifican ese virus, purifican el material génico de ese virus y lo secuencian, ¿vale? Y ven evidentemente que ahí hay material génico correspondiente al virus que se está tratando de buscar, en este caso es el SARS coronavirus 2, y ven la secuencia de ese virus y si corresponde al paciente de la habitación donde se está tomando esa muestra de aire, ¿vale? Y la evidencia que tienen de que hay virus que se transmite por estos aerosoles es la distancia. Tenemos un paciente postrado en una cama y la máquina, pues está, hay dos pacientes, la máquina está situada a más de 2 metros de la cama de un paciente que está postrado, por tanto, por mucho que exhale y produzca gotículas de saliva, esas gotículas no van a llegar a 2 metros de distancia o más de 2 metros de distancia, por lo tanto, deben de ser aerosoles los que está detectando esa máquina. Y bueno, pues esa combinación entre la secuenciación, entre la PCR y el cultivo celular, pues es lo que da evidencia de que aquí lo que está detectándose es un agente infeccioso que se puede transmitir por el aire. Y al contrario del otro trabajo que solamente da evidencias de que hay restos de virus mediante RT-PCR. Lo que sí quería era criticar muy rápidamente, utilizando el pensamiento crítico, ¿no? Sí que me he leído el artículo y realmente es muy interesante que utilicen estas técnicas, digamos, que pueden probar, pero sí que hay, digamos, cosas que se podrían considerar. Por ejemplo, se necesitan 3 horas de que la máquina esté funcionando para concentrar suficiente cantidad de virus para llegar a infectar esas células. Entonces, si pensamos que una persona está menos de 3 horas a esa distancia, la concentración al menos sabemos que no sería suficiente como para llegar a infectar. Es decir, que se necesitarían más datos para saber cuánta cantidad de virus está exhalando un paciente en esas condiciones y cuál es el tiempo que se necesita para, digamos, infectarnos con una dosis suficiente para que inicie la infección, ¿no? Que lo hemos estado comentando en distintos momentos de la charla. De hecho, la dosis con la que una persona se acaba infectando es el gran desconocido en la mayor parte de las enfermedades infecciosas. Es muy difícil saber con cuánto ha entrado porque suele ser indetectable y cuánto tarda en acabar multiplicándose hasta que prenda la infección. Y a lo mejor en este virus es de los primeros agentes infecciosos que lo acabamos sabiendo por la cantidad de experimentación y de investigación que está habiendo. Pero claro, es un punto francamente difícil, claro. Para la gente que nos está viendo, quizá el eslogan sería cuídense de los aerosoles, ¿no? Bueno, póngase la mascarilla, póngase la mascarilla. Llamativo. No, quería solo comentar que es llamativo toda la evidencia que se va acumulando acerca de la influencia, ¿no?, del papel de los aerosoles y cómo todavía hay como un abismo entre la evidencia y las políticas que se toman, ¿no? Que muchas veces
siguen estando basadas en desinfección, ¿no? Hoy mismo pedían que fuera el ejército a Madrid a desinfectar las calles y piensas, joder, con todo lo que sabemos ya sobre cómo se propaga, ¿por qué no tardan a veces tanto las políticas en actualizar este tipo de conocimientos? De hecho, el famoso hidrogel, ¿no? También del Metro de Madrid, o lo que decías tú el otro Claro, día, que estamos todo el día con el hidrogel a vueltas, ¿no? claro. Hasta hay gente poniéndose hidrogel al aire libre, que dice, ¿sabes? Si mantienes la distancia social y llevas mascarilla, hombre, con un poco de higiene, ¿no? Nadie te lo va a... Por supuesto hay que lavarse las manos y todo, pero no sé. Así que Hombre, ha venido para quedarse, ¿no? Lavarse las manos, por lo menos cuando volvemos de la calle lo hacemos todos. Yo creo que eso Claro, lo claro. deberíamos haber hecho siempre, ¿no? Pero ahora ya somos muy conscientes. Hombre, el metro sí que es un sitio en el que hay mucho contacto, ¿no? O sea, que quizás es uno de los Que no sitios está en los que mal, puede ¿no? estar mejor. Desde luego al aire libre, pues mucho menos, ¿no? Mm. Pero sí, efectivamente se tarda tiempo en entrar en reconocer un nuevo modo de transmisión, quizás porque no se quiere cometer el error de que se abandonen prácticas que también probablemente nos están evitando algunos contagios. Probablemente lo que pasa es justo lo que han intentado en el primer artículo hacer, es cuantificar cuál de las vías es la más importante, porque para todas ellas se ha documentado que puede haber epidemiológicamente, ¿no? Que puede haber brotes que hayan sido causados por esa vía. Quizás con los de aerosoles también son muy llamativos los de karaokes y los de coros enteros contagiados por alguien que cantaba en un sitio y que no ha tenido acceso a todas las demás personas para contagiar a prácticamente todas. Y bueno, lo importante es saber cuál es lo más frecuente, lo más peligroso y actuar sobre todo sobre lo más importante para no gastar tantos esfuerzos en actuar sobre los comportamientos que son menos relevantes, pero es que es difícil, ¿eh? O sea, yo esta mañana estaba comentando, por ejemplo, para malaria, se sabe qué efecto tienen las distintas medidas de salud pública, básicamente, para controlar la malaria, y se pueden comparar el porcentaje de protección que dan estas medidas comparando con el porcentaje de protección de la vacuna, que es como un número mucho más medible, ¿no? ¿Cuánta gente vacunas, cuántas están protegidas comparado con las que no vacunas? Bueno, pues en malaria sí que se puede estimar y eso lo querríamos saber quizás también con las medidas que tomamos. ¿Cuánto vale la mascarilla? ¿Cuánto el hidrogel? ¿Cuánto la mascarilla en exteriores frente a interiores? ¿No? Malaria, por ejemplo, se dice que la combinación de las Pantallas anti-insectos. mosquiteras impregnadas con una cierta quimioterapia local justo antes de que empiece la estación y con una cierta higiene, etcétera, pues llegan a proteger hasta un 60% de la malaria, mientras que la vacuna actual que se tiene es solo un 35%, por lo tanto no se quiere cambiar lo uno por lo otro. Nos gustaría saber cuánto protegen las mascarillas combinadas con mamparas, que a veces hay, que ahora hay cada vez menos, con higiene de manos, cuánto en interior, cuánto en exterior, cuánto nos protege tener un aire acondicionado o un aire calefactado con renovación total del aire desde fuera para que se cambie y no se acumule en interiores, ¿no? Sería importante tener eso porque nos daría como mucha más tranquilidad de que lo que estamos haciendo merece la pena, ¿no? Es muy importante cómo se transmite el virus, es recurrente Sí, las sí. publicaciones, ¿sí? Fijaos que hace un par de meses o más estaba de moda el concepto del supercontagiador, ¿no? Y parecía que tratábamos de encontrar ese perfil de persona que era capaz de infectar a muchas más, cuando ahora lo que se habla son eventos de supercontagio, ¿no? En qué condiciones de habitación cerrada, poca cambio de aire, etcétera, etcétera, son los que favorecen que una persona, independientemente de quién sea, por cualquiera de nosotros, puede contagiar a mucha más gente, ¿no? Y yo Lo creo cual que todavía también no se sirve sabe, para solucionarlo. y no se sabe del todo, porque hay familias convivientes que a lo mejor se contagian todos y hay otros que solo se contagia uno. Que tienen distintas esas dos viviendas, ¿no? Incluso las propias personas, ¿no? A lo mejor hay algo también en el receptor. Antes de acabar, quería animar a todos los que nos seguís y nos estáis oyendo a dejar preguntas y comentarios, cualquier inquietud que os ronde la cabeza y que queráis preguntar a los aquí presentes, y lo podéis hacer directamente en la caja de comentarios de la noticia que aloja el videoblog, o a los que nos seguís por podcast o YouTube, solo tenéis que buscar en el confidencial la caja de la noticia, el videoblog, y dejar ahí vuestra pregunta. Y yo creo que sin más,
vamos a ir despidiéndonos. Ha sido un placer y hemos aprendido un montón, Margarita, además con una capacidad divulgadora brutal. Súper claro todo, de verdad, muchas gracias por habernos dedicado casi 2 horas de tu tiempo, a pesar de los inconvenientes técnicos incluso que hemos tenido. Nada, muchas gracias a vosotros, un placer y muchas gracias por la iniciativa, a todos. Espero que sigamos con todo esto y que sea muy útil. Pues lo dicho, vayamos avanzando. Cuídense mucho, protéjanse del virus y en 15 días que sepan que volvemos por aquí. Adiós. Venga, muchas gracias. Saludos.